Justamente el tema de hoy es proteger nuestra salud mental en esta situación de coronavirus, que estamos todos como muy alterados. Estamos ante una situación que en realidad nunca la hubiéramos imaginado, porque no esperamos que nos pasen estas cosas. Entonces, lo más importante es proteger a las personas que antes de toda esta situación ya venían con un estrés bastante importante, con depresión, con fobias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellas, sobre todo. Pero en esta época de cuarentena, confinamiento, de aislamiento, nos ponemos bastante, tensos. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para relajarnos un poco y poder pensar con claridad, ¿sí? Se están viendo fenómenos en todo el mundo y comportamientos que son preocupantes en estas situaciones, porque, de repente hay mucha gente que está saliendo a comprar de manera compulsiva, que está buscando alcohol en gel, que está buscando el famoso papel higiénico, ¿sí? Como necesidad básica, que nunca lo fue y de repente hoy es. Entonces tenemos que tener cuidado, si yo, es una cosa que están promulgando por todos lados, si yo compro de más, quiere decir que le estoy sacando a otro que no tiene, y así también me puedo contagiar, ¿sí? No quiere decir que si yo tengo un montón de alcohol en gel, a mí no me va a pasar nada. No, al contrario, seamos conscientes de que tenemos que compartir entre todos, ¿sí? La solidaridad en esta situación es fundamental. Volviendo al tema, la salud mental, sí, hay un montón de estas conductas que son preocupantes, que tenemos que tener cuidado. Y no, nosotros tenemos que tener en cuenta que el ser humano es capaz de hacer grandes cosas y de pasar por situaciones para las que no estaba preparado, ¿sí? Esta es una de ellas. Nosotros somos gente con mucha imaginación, con mucha capacidad de aguantar, de sobrellevar situaciones. Entonces, no nos pongamos paranoicos con todo esto, porque de esa manera no podemos tener los cuidados suficientes. Sí debemos hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, pero a modo que queden ya, ¿sí? El tema de higienizarse bien, lavarse las manos, cuando entras de tu casa, fíjate de tener, como decían en muchos lugares, el trapo con agua y lavandina para limpiarte los pies, porque está en todos lados el virus, ¿sí? La gente que trabaja en la parte de salud, por ejemplo, tenemos que llegar a nuestras casas, sacarnos la ropa, bañarnos y recién ahí saludar a todo el mundo. Son pequeñas precauciones a tomar para que estemos más tranquilos y que esto no sea un caos. Y a nivel emocional también, ¿qué podemos hacer? Todos tenemos 4 problemas que nos preocupan permanentemente, ¿sí? Uno es el perder el control de nuestras vidas. El otro es el tema de quedarnos solos, ¿sí? El no tener el control sobre nuestras vidas, quedarnos solos, el no tener cómo abastecernos, y el último es el miedo a la muerte. Y todo esto nos está pasando en esta pandemia. Todo junto nos está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Es como que nos empezamos a quedar locos, como decimos nosotros. Nos empezamos a agobiar con tantas cosas. Y eso no está bueno porque no podemos pensar con claridad, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer para estar preparados en estas pandemias, en estas situaciones, son cosas como, por ejemplo, manejar el miedo. El miedo nos paraliza o nos puede impulsar, siempre lo dije. Tenemos que proteger nuestra salud mental y el primer caballito de batalla que tenemos es controlar el miedo. No está mal tener miedo. El miedo va a hacer que nosotros cambiemos hábitos, que tengamos más cuidado, pero no podemos dejar que el miedo controle nuestra vida. No podemos dejar que el miedo nos paralice o nos haga hacer cosas que no necesitamos hacer, como por ejemplo salir a comprar de manera compulsiva, ¿sí? Bueno, ¿cómo manejamos el miedo? Voy a dar ciertas técnicas, a todos no les va a servir, entonces busquen sus propias técnicas también.
¿sí? No todo sirve para todo el mundo. Siempre lo digo, cada uno tiene que buscar sus técnicas, pero esto es una guía. Controlar la información que uno ve es muy importante, ¿sí? Controlemos la información que uno mira, no estemos las 24 horas del día mirando las noticias, porque no nos hace bien, no nos va a hacer bien. Usemos con moderación las redes sociales. El exceso de información, de vuelta, se dicen un montón de cosas que por ahí no son ciertas, son alarmas, son conjeturas que no son reales. Entonces, con moderación, usemos las redes sociales. Sentir miedo a infectarnos, a contagiarnos, no está mal, ¿sí? Hasta es necesario para tomar los recaudos que necesitamos. Ahora, lo que tenemos que hacer con ese miedo es, como decía yo, generar estos cambios de hábito. No agobiarnos y salir corriendo a hacer cualquier cosa, sino generar cambios de hábito como lavarnos las manos, saludarnos un poquito de lejos, tener cuidado cuando estornudamos y que se usa automáticamente usar barbijos si estamos congestionados. Ante cualquiera de los signos de posible contagio, recurrir a donde tenemos que recurrir para hacernos el estudio y saber si lo tenemos o no, ¿sí? Y como algo muy importante es el tema de compartir las emociones con otros. ¿Qué quiere decir esto? Hablemos con nuestra familia. Si está lejos, llamemos por teléfono, ver cómo están permanentemente, consultarnos, crear un grupo de WhatsApp quizá en donde podamos hablar del tema, pero de manera positiva, ¿sí? Vamos a hablar del tema de manera positiva, no vamos a agobiarnos, no vamos a decir, ay, porque se acaba el mundo, porque esto es una pandemia, es complicado el tema. Está bastante complicado, pero si nosotros encima ponemos poca voluntad, ¿sí? Va a ser más complicado aún para nosotros. La vamos a pasar mal, vamos a estar todo el tiempo agobiados, preocupados, pensando en que me puede tocar, en que me va a tocar, y eso no nos ayuda. ¿Me puede tocar? Sí, obviamente a cualquiera le puede tocar. No sabemos a quién le va a tocar y a quién no. ¿Hay un grupo de riesgo? Sí, cuidemos a nuestros mayores, seamos solidarios con ellos. A ver, tenemos mayores en casa, no les dejemos salir. Vamos a hacerle las compras, vamos a arreglarle el auto si necesita, lo que sea. Hagamos nosotros lo que ellos tengan que hacer, ¿sí? Es muy importante que cuidemos a nuestros mayores. Recuerden que entre los 30 y los 60 más o menos es la edad en que hay mayor contagio, entonces tener precauciones. Los niños, gracias a Dios, tasa de mortalidad cero hasta el día de hoy, o al menos hasta el día de ayer, que fue lo que escuché. No los dejen salir, no es, de vuelta, no es vacaciones, no tenemos que ir a hacer visitas sociales, no dejen entrar a nadie a su casa, tengan ciertos cuidados, pero no se vuelvan paranoicos, ¿sí? No se vuelvan paranoicos porque eso no ayuda. Tengan cuidados. Háblenlo, charlenlo, explíquenlo a los niños qué es lo que está pasando, es muy importante. Tampoco le exijan tanto a los niños, tampoco ahora que están mandando las tareas de la escuela, no le exijan a los niños que hagan todo el tiempo, porque va a ser un motivo de pelea en casa y va a ser un estrés y va a generar un ambiente bastante negativo. Entonces, trátenlo con calma, se hace lo que se puede. Cuando el niño se cansa, paren, jueguen un rato, distráiganlo. Es difícil, sí, yo trabajo todo el día, igual lo tengo que hacer porque mandan tarea, pero lo estamos haciendo de esa manera, a modo de decir, bueno, a ver, nos relajamos ahora un ratito, hacemos la tarea, después vemos qué hacemos, después miramos la tele un rato. Hoy por hoy nada va a estar mal con los niños, ¿sí? El hecho de decirle, bueno, mira un rato el celular, mira un rato la tablet, necesitamos encontrar algo para entretenerlos sin que ellos colapsen y así colapsar nosotros y colapse todo el núcleo familiar, ¿sí? Entonces, tengámosle paciencia, tengamos una paciencia a nosotros mismos también. Y una cosa muy importante, para calmar la mente hay que calmar el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Alimentación variada y nutritiva, mucha agua, tomen mucha agua, ¿sí? Pero es muy importante mantener la mente calmada, el cuerpo en calma y en tranquilidad para poder estar bien con todo el entorno, no agobiarnos, no pasar una mala cuarentena o una cuarentena en donde todo explote y con una chispa se encienda todo, ¿sí?
La nutrición emocional es como el punto más importante en todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a estar en casa, a convivir, a tolerar el comportamiento de los otros, sean mayores, sean niños. Estamos conviviendo permanentemente. O sea, generalmente cuando estamos un fin de semana en casa o de vacaciones, la situación es otra. Hoy nos están obligando a quedarnos en casa y esa es la diferencia. No son vacaciones, es aislamiento social y el cerebro actúa diferente. Si a vos te dicen, ay, estás de vacaciones, te tenés que quedar en tu casa, fantástico, tengo 1000 cosas para hacer. Te dicen, aislamiento social, ¿qué voy a hacer en casa? Tienes un montón de cosas, las mismas que haces en las vacaciones, las puedes hacer acá, ¿sí? Solamente que te están obligando a quedarte en tu casa, entonces tu cerebro reacciona de manera diferente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de esto y empezar a pensar de manera diferente, empezar a calmarnos, empezar a pensar de manera positiva. Ofrezcamos apoyo y positividad a quienes no lo tienen, a esa gente que está paranoica, que tiene miedo, que tiene miedo de contagiarse, que tiene miedo de morirse. Démosle una palabra de aliento, ¿sí? Démosle una palabra de aliento. Sí, yo no estoy diciendo esto no es grave, yo estoy diciendo calmémonos para enfrentarlo de la mejor manera posible, para salir adelante de la mejor manera posible y no todo el mundo colapsado. Cuando colapsamos no sale nada bueno, cuando estamos tranquilos pensamos en soluciones mucho más prácticas, ¿sí? Apoyémonos entre nosotros, creemos redes de apoyo y no de solo la difusión de la noticia negativa. Creemos redes en donde podamos hablar del tema de una manera positiva y constructiva, dando tips, qué hacer con los niños, qué hacer con los mayores, qué hacer entre nosotros, qué cocinar, qué comer, qué ver. Hagamos redes positivas, ¿sí? Para salir de todo esto. Y por último, no dudemos en pedir ayuda si es necesario. Mucha gente, muchos psicólogos, muchos coaches, muchos consejeros están atendiendo vía remota, por videoconferencia, por Skype, por lo que sea, por Instagram, por donde sea. Yo lo hago. Si ustedes necesitan, podemos hacerlo. Se puede contratar sesiones de diferentes profesionales de manera remota, vía online. Entonces, háganlo, pidan ayuda, traten de estar calmados y relajados. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto y lo mejor es mantener la mente en calma y el cuerpo tranquilo, ¿sí? Entonces, les propongo que como ejercicio de toda esta semana que queda, que encima tenemos feriados en el medio, nos calmemos, pensemos con claridad y busquemos alternativas a este tema de estar encerrados pensando que podemos hacer cosas constructivas, ¿sí? Aprendamos a estar con la familia, conversemos un poquito más, tengamos mayor acercamiento con nuestros niños y con nuestros mayores, seamos solidarios. ¿Y saben qué? Tengamos todos estos hábitos no solo durante la cuarentena, tengámoslo para el resto de la vida, porque creo que son hábitos muy buenos y que nos van a favorecer siempre. Saben que si me quieren contactar, si necesitan ayuda, ¿sí? Para calmarse un poco en esta época de estrés, de conflicto, de pandemia, pueden contactarme al 15 437 4005 o en las redes sociales pueden buscarme como Transformarte LC. No duden en mandar mensajes, no duden en pedir ayuda, pero sobre todo, sean positivos. Les va a ayudar mucho.